Pues abran la escritura, por favor, ahí en el libro de Filemón, en el capítulo 1, y vamos a leerlo. Pablo, prisionero de Jesucristo, y hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, y para todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en ustedes por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque en ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, al cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti en algún tiempo, para que le recibas para siempre, ya no como esclavo, ya no como esclavo, sino más que esclavo, como hermano, amado mayormente para mí y cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo me debes también. Y sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te escribo confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por tus oraciones les sea concedido. Te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marco, Acristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con su espíritu. Amén. ¿Cuál es el tema de esta predicación? Restaurados para restaurar. Dios empezó en ti una obra, según Filipenses 1:6, y Él prometió perfeccionarla. Y en ese andar en Cristo, cuando tú le entregaste tu vida al Señor Jesucristo, cada semana, cada mes que ha transcurrido, cada año, en algunos casos, y luego años en otros más, te garantizo que hay muchas cosas que el Señor ha ido renovando en tu corazón, en tu mente, en tu forma de actuar, en tu forma de pensar. Hay muchas cosas que en un momento dado tú no hiciste y sí deberías de haber hecho. ¿Estamos de acuerdo? Hay muchas cosas que tú en algún momento, de acuerdo a la Escritura, tú debías de haber hecho, pero no las hiciste. Y hay muchas que hiciste y no tenías que haber hecho, pero ya las hiciste. Pero en ese andar en Cristo, mis amados, que dura toda la vida, es el proceso de santificación. Dios te hizo santo, es decir, te apartó, eres una persona apartada para Dios, pero después de que Dios te apartó, empieza un proceso maravilloso de santificación para tu vida y para la mía. En ese proceso de santificación nos encontramos todos los creyentes en todo el mundo.
Y entonces en ese proceso Él viene restaurando heridas, lesiones emocionales, vivencias que te dañaron, que te afectaron, la relación matrimonial, las afecciones que te generó tu esposo, tu esposa, a lo mejor algún hijo, a lo mejor algún familiar, algún compañero, algún pastor, no sé, todo esto. Pero el Señor te restaura, y la palabra de Dios es restauradora, y te va restaurando, restaurando. ¿Para qué? Para que tú tengas la capacidad de que el día de mañana restaures a otros. Ese es el objetivo. Y en este objetivo de este mensaje es que observes el carácter de Cristo como intercesor. Él intercede, Él está intercediendo todos los días, constantemente está intercediendo por ti y por mí, está intercediendo delante del Padre. Y esto lo refleja en esta carta, la intercesión de Pablo. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Identificar las oportunidades para darle gloria a Dios. ¿Con qué? Con aquellas cosas que no están en nosotros. ¿Por qué no están en nosotros? Porque no podemos, porque somos seres humanos y no lo podemos hacer todo. A veces no podemos perdonar, a veces no podemos amar a las personas que sí debemos de amar, a veces no podemos ofrendar porque no queremos, porque tenemos temor, no queremos diezmar porque no nos va a alcanzar, eso pensamos. Pero en la medida que el Señor nos va abriendo el entendimiento y va dándonos diferentes oportunidades a lo largo de la vida para obedecer la palabra, cada vez que obedeces la Escritura, tu vida le da gloria a Dios. Esto sí es muy sencillo. Y todos nosotros, en nuestro sano juicio, quisiéramos darle gloria a Dios en el rol que te corresponde dentro de la iglesia, dentro de la congregación. Algunas personas en la puerta sanitizan, llegan más temprano para sanitizar los espacios, sanitizar a la gente, ponerles gel, asignar los lugares, predicar la palabra, alabar a Dios, tocar algún instrumento, cantarle, acomodar las sillas, asear los baños, asear los espacios, la cocina, cortar el césped, todo este tipo de actividades. Pero de acuerdo a la función que Dios te haya encomendado, hazla de manera correcta, de acuerdo a la obediencia que le debes al Señor, porque Él rescató tu vida. Esa obediencia se la debes. No me la debes a mí, no es para mí, mis amados. Yo le debo obediencia al Señor. Y es necesario que Él restaure mi vida de todos los errores que he cometido a lo largo de mi vida, que son muchos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, decía Pablo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales Sergio Cervantes es el primero. Reconozco todos mis errores, todas las equivocaciones que he tenido, todas las cosas que en su momento no hice y sí debía de haber hecho, o equivocaciones que de cosas que Dios me mandaba hacer y no las hice. Pero estaba en ese proceso y sigo en ese proceso, no ha terminado ese proceso. Por eso vengo a la iglesia, por eso leo la palabra. Por eso es necesario que personas como ustedes oren por mí y yo ore por ustedes, y oremos unos por otros y nos sirvamos unos a otros y nos sometamos unos a otros conforme a la voluntad de Dios. Por eso es necesario. Si entiendo esta introducción, voy a entender perfectamente bien todo el mensaje, todo lo que viene a continuación. Versículo 1. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, se están escribiendo, Pablo escribe, pero incluye al hermano Timoteo, al amado Filemón, a quien dirige la carta, colaborador nuestro. Esto es como si Pablo y Timoteo escribiesen esto. Pero aquí me llama la atención que él se denomina prisionero, y efectivamente, mis amados, él estaba preso en Roma. Pero ¿saben por qué estaba preso? A causa de predicar el evangelio. Hay personas que están en prisión porque hicieron un delito grave, pero él no había cometido ningún delito.
Su delito, mis amados, era predicar el evangelio, y aunque estaba preso, confinado en una cárcel, imagínense lo que es estar preso. Nosotros que estamos confinados en nuestro hogar con Netflix, con un montón de películas que metemos ahí al DVD, con música, bajamos a la cocina, abrimos el refrigerador, llamamos a Walmart, nos lleva la comida, o vamos a Walmart personalmente y compramos lo que necesitamos, y subimos, bajamos, tenemos una cama, tenemos una tele arriba, tenemos otra abajo, tenemos videojuegos, yo no juego, pero hay videojuegos en la casa, o sea, lo que sea, tenemos todo, mis amados, y nos sentimos a veces así. Imagínense estar preso. Pablo estaba preso, y Filemón, Efesios, la carta a los Efesios, la carta a los Filipenses, a los Colosenses, las escribió inspirado por el Espíritu Santo de Dios en las condiciones más negadas para una persona. Él no tomó en cuenta eso, sino simplemente él fue propicio para obedecer lo que el Señor le había mandado. Fue propicio. Y él estando preso por el Imperio Romano, él se consideraba prisionero de Jesucristo. O sea, no importa que yo esté preso aquí, yo sigo preso de Jesucristo. Es decir, aunque me dejaran libre, yo sigo siendo preso de Jesucristo, preso del Evangelio. ¿Y qué significa ser preso del Evangelio? Abre la escritura, por favor, ahí en Efesios 3:1. ¿Qué dice la escritura? Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por ustedes los gentiles. Él era judío, y acuérdense que la Biblia dice que la salvación vino por los judíos, o viene de los judíos. Viene del pueblo de Israel, que fue el pueblo elegido por Dios. Pero a través de la vida de Pablo, no solamente les compartió a los judíos, no solamente les compartió a sus compatriotas, sino también él fue llamado específicamente para compartirle a todo lo judío. ¿Cuántos judíos hay aquí? Levanten su mano. Ninguno, ¿verdad? Yo pensé que aquí ya estaba levantando. No, dije, no, ningún judío. Bueno, todo esto fue escrito para nosotros, pero también para los judíos. No somos judíos. El gentil es aquel que no es judío, nada más. Entonces, dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por ustedes los gentiles. Y bueno, el estar preso del Evangelio es que me siento preso porque me es necesario compartir la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos es necesario compartir la palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos todos los días, escúchame bien, todos los días a abrir la escritura? ¿Para qué? Para que Dios te hable. ¿O nada más el domingo? Dios nada más te va a hablar el domingo. ¿Te gustaría que eso hiciera tu esposa contigo, que nada más te hablara los domingos? ¿O tu esposo, que nada más te hablara los domingos? Cualquier relación cercana necesitamos nutrirla. Dios te nutre su voluntad todos los días cuando abres la escritura o escuchas su palabra, o replicas la predicación que se manda en el chat y la vuelves a oír. De esa manera tú estás oyendo la voluntad de Dios. Pero cuando tú oras, tú le expresas a Dios tus necesidades y tú hablas con Dios. Esa interacción es de todos los días. Escúchame bien, quien no haga esto, se los firmo, va a haber vacíos en su mente y en su corazón. Porque se me hace imposible que alguno de nosotros como verdaderos creyentes nos levantemos sin la necesidad, o transcurra todo el día, porque a lo mejor no es a levantarte y yo prefiero hacerlo a levantarme, pero transcurra todo el día sin permitirle a Dios que Él me hable a través de su palabra, con excusas, con todo respeto y con todo amor, secundarias. No tengo tiempo,
tengo mucho trabajo, es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer lo otro, es que tengo que hacer aquello. Probablemente, humanamente, en este sistema de valores a veces nos vemos inmersos en mil de actividades y por ahí a lo mejor un día, dos, puede ser que pase. Pero todos los días es porque no te organizas, mi amado. Es porque no te organizas, mi amada. Porque no separas un tiempo para Dios. Y es necesario que yo te lo comente y te lo comparta, porque si no, jamás serás preso del Evangelio. No sentirás la necesidad de hablarle a la gente que no conoce a Cristo, porque de la abundancia del corazón hablará tu boca. Pero si tú no tienes esa necesidad de que Dios te hable y nada más vienes el domingo o te conectes en la célula el miércoles o el viernes, o si eres universitario el sábado y el martes en el discipulado, pues eso no es suficiente, mi amado. Eso no es suficiente. Tu relación con Dios es personal, independientemente de la relación que podemos tener todos como iglesia con Él, juntos, unidos, como una iglesia ordenada, una iglesia unida. ¿Qué hace un prisionero del Evangelio? Efesios 6, versículos del 17 al 20. Efesios 6, versículos del 17 al 20, por favor. Vean qué interesante, qué puntos tan fundamentales nos va a dar aquí la Escritura. Si eres un preso del Evangelio y de verdad estás agradecido con Dios, si no encuentras en la porción de la Escritura, no te preocupes, escúchala. Te tomen el yelmo de la salvación. O sea, considera primeramente que Cristo te salvó, que tienes un dueño. Considera que Cristo te salvó y que tienes un dueño. Todo lo que Él hizo por ti. Que estás en el lugar donde te encuentras y tienes lo que tienes gracias a Él. Tomen el yelmo de la salvación. Es lo primero, tú eres salvo por la gracia. O sea, no lo merecías, pero Cristo te salvó y estás donde estás por la gracia de Dios. Lo primero. Y la espada, aquí aumenta, la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. El Espíritu Santo y la palabra se vinculan en tu vida para que todo lo que oyes y todo lo que lees con un corazón dispuesto, el Señor Jesucristo le dé vida, le proporcione vida, es decir, lo puedas ejercer, lo puedas aplicar. Versículo 18, esta es otra cosa que hace la persona que expresa: orando en todo tiempo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, o sea, también en la noche, con toda perseverancia y súplica por los santos. Ahora, algunos me pueden decir, o sea, que no voy a dormir, que ni siquiera voy a comer, que voy a estar hablando con la gente. Y no me refiero, ni la Biblia se refiere a eso. En todo tiempo es que es en diferentes partes de tu día, y que incluso a veces despiertas y no sé, por alguna razón tienes insomnio, te levantas al baño y de verdad, o sea, el Espíritu Santo va a poner siempre una carga en tu corazón, pero esa carga es por todos los santos. Los santos son aquellas personas que le han entregado su vida a Cristo. Voltea a tu lado, por favor, ve a los santos, por ellos tienes que orar. Qué bueno que lo hiciste, ¿eh? Yo vi quién volteó. Qué bueno que lo hiciste. Qué bueno que lo hiciste, porque no es nada más por voltear, es realmente ve a los santos. Aquí son unos, hay otros en otras iglesias que también son santos, son apartados para Dios. Y dice, y por mí, a fin de abrir mi boca. Este es el celo de integridad que tiene una persona que se siente prisionera del Evangelio. Es un celo santo. O sea, estoy celoso de que de verdad lo que hable sea exclusivamente la palabra de Dios. Aquí viene, vamos a leerlo. Y por mí, a fin de abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Este celo de que realmente lo que yo hable sea el Evangelio, es decir, las buenas noticias de Dios para la gente. Ese es Evangelio, buenas noticias de Dios para el hombre.
Versículo 20. Por lo cual soy embajador en cadenas. Soy un representante de Cristo en cadenas, amarrado a Él. Él es la vid y yo soy el pámpano. Sé que si me separo de Él nada puedo hacer. Eso es lo que decía Pablo. Eso es lo que sabe una persona que es presa del Evangelio. Está atrapado de la mano de Cristo en cadenas. Por lo cual soy embajador, se sabe, un representante del reino de los cielos, pero que está en cadenas, que con denuedo hable de Él como debo de hablar, con denuedo, con valor, con enjundia, con certeza, con autoridad. Eso es denuedo, hable de Él. Y aquí empieza a hablar de Filemón, que es colaborador, como colaborador nuestro, juntamente con Timoteo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él era anfitrión en la iglesia de Colosas. Se dice que Filemón era una persona adinerada, con una casa grande, y él había dispuesto su casa, tenía un espacio suficiente. ¿Para qué? Para que ahí se iniciara la iglesia de Colosas. Era en la casa de Filemón. Él era anfitrión y seguramente él proveía recursos, simplemente el recurso de su espacio, de su casa, y invitó ahí a los hermanos y empezó ahí la obra, y él estaba ahí. Y independientemente de eso, era amigo entrañable del apóstol Pablo. Había una inmensa amistad, un amor fraternal entre ellos, había una relación maravillosa. Pero Filemón, por eso era colaborador, o sea, no era el pastor de ese lugar, pero era colaborador. Versículo 2. Y aquí me llama la atención cómo el Señor define en la Escritura a 3 destinatarios, aparte de Filemón, 3 destinatarios más. Esto es muy importante. El primer destinatario es Filemón, son 4, pero el primero es Filemón, que es colaborador de la obra del Señor. Pero aquí me llama la atención que menciona, dice, y a la amada hermana Apia. Es como Apio, pero con A. Y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. O sea, 3 destinatarios más. Apia es la esposa de Filemón, mis amados. Y me llama la atención que el Señor involucra a la esposa de este siervo en los compromisos espirituales del esposo como ayuda idónea en ese ministerio. Porque muchas veces las mujeres piensan que, bueno, no, el ministerio es de mi esposo. No, mis amados. Dice, ya no son más 2, sino son 1. Y el compromiso que tiene el esposo, cuando es un matrimonio espiritual y sano delante de los ojos de Dios, están involucrados los 2 con la misma intensidad, con el mismo amor, con el mismo denuedo, con el mismo esfuerzo. Y por eso aquí dice, y a la amada hermana Apia, la esposa de Filemón. Entonces el Señor está deseoso que la hermana también se entere de esta carta y de este compromiso que va a asumir el esposo, para que ella lo apoye, porque él es la cabeza de ese hogar, para que ella lo apoye, para que ella se involucre también y también esté de acuerdo. Arquipo es hijo de Filemón y de Apia, o de Apia. Muy probablemente, mis amados, Epafras era el pastor de la iglesia de Colosas, pero Epafras está encarcelado juntamente con Pablo, y en ese encarcelamiento Arquipo se queda como pastor de la iglesia de Colosas. O sea, él era compañero de milicia, él era una persona reconocida en la predicación del evangelio. Y qué hermoso, ¿verdad? Los esposos, y como resultado, cuando los esposos están unidos, cuando la esposa y el esposo están involucrados en el ministerio de igual manera, los hijos pueden servir como los padres, porque está la madre, está la hija,
y el Hijo no hace lo que vea, sino lo que va a hacer al Padre. Entonces, esta es una fórmula maravillosa. Pero aquí también otro destinatario dice: a la iglesia que está ¿dónde? En tu casa. O sea, también a la iglesia. O sea, quiero que la iglesia se entere de todo esto. Y la intención de esta carta, mis amados, es que la iglesia también se enterara de esta petición que le va a hacer el apóstol Pablo, o Dios mismo a través de la vida de Pablo, donde tiene que perdonar, o le va a pedir, le va a rogar que perdone a Onésimo. Y ahorita vamos a ver el contexto, porque esto va a ser algo ejemplar para la iglesia y algo que va a restaurar también muchas situaciones individuales de la iglesia, que es el perdón. El perdón no solamente involucra al pastor, que es el que tiene, o a Cristo. Cristo nos perdonó y dice que de la misma manera que Él nos perdonó, así también lo hagamos nosotros. Versículo 3: gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dos elementos fundamentales: la gracia, el favor inmerecido de Dios, y ese favor inmerecido de Dios que recibes todos los días. Escúchame, mi hermano amado y mi hermana amada, todos los días recibes la gracia de Dios, y esa gracia de Dios debe ser suficiente para que todos los días tú y yo tengamos una perfecta comunión con Dios y siempre reconciliados con Él, no guardando cosas malas en nuestro corazón. Deséchalas, despójate del viejo hombre viciado conforme a los deseos engañosos de este sistema de valores. Despójate. ¿Cómo podemos concluir en estos versículos? Que debemos de entender como verdaderos creyentes o siervos de verdad lo que significa ser preso del Evangelio a causa de la salvación. Un preso del Evangelio tiene que estar agradecido porque fue salvo. Si no eres agradecido por esa salvación, nunca serás preso del Evangelio. Nunca tendrás ese denuedo, nunca tendrás esa, nunca querrás seguir esa verdad que está escrita. Y otra cosa muy importante, y agradecer como iglesia a Dios por el provecho que se recibe de tantos hermanos que sirven en este lugar. Aldito, su esposita Saraí, cantando aquí en alabanza, Ricky y Rosy, sirviendo constantemente y fielmente dentro de aquí de la iglesia, no solamente en la célula. Israel y Normita compartiendo el Evangelio ahorita con los adolescentes. Las personas que están aquí en medios. No vino V y Pame, pero ellos igual, por alguna razón también a causa del sepelio y de una situación de que muchos de nosotros estamos enterados, que se puso ahí en el chat de la iglesia. Elín y Moni tampoco pudieron venir, pero ellos están a cargo de los adolescentes, de los universitarios. Entonces, por todos estos, mis amados, tenemos que dar gracias. Y cuando tú eres agradecido, esta es la aplicación práctica de que estas personas, Timoteo, Pablo, Filemón, Arquipa, Apia, todos ellos estaban participando, y por eso tenían iglesia, por eso había un lugar donde reunirse. Entonces debemos aprender a ser agradecidos. Versículo 4: doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Es la gratitud del apóstol Pablo de lo que veía en la vida de Filemón. Un agradecimiento por esa vida y ese carácter de Filemón que era de tanto provecho para la iglesia. Versículo 5: porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesucristo, y aquí es muy importante, y para con todos, subraya la palabra todos, los santos. Nuevamente, mi amado, nuevamente, mi amada, voltea a ver a los santos, voltea a ver a tus compañeros de milicia, a las personas con las que realmente están aquí a tu alrededor. El Señor, cuando tú haces esto, cuando tú amas a los santos, mis amados, estás glorificando a Dios, y ese carácter de amor es útil
para que los santos pues sean beneficiados a través de ese amor que tú les proporcionas. Porque oigo, versículo 5, del amor y la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Ese amor, mis amados, voluntario, ese amor deliberado, o sea, ese amor probablemente lo tienes, pero yo te invito a que de forma deliberada te hagas cargo de que tu hermano y tu hermana sepan que tú le amas, que cuenta contigo. Es un amor deliberado, porque dice el amor y la fe, es decir, es una fe puesta en obra, en acción, es la fe accionando, ese amor en acción, cuando verdaderamente se nota y la gente nota que tú les amas. Esto está padre, ¿no? Estamos aprendiendo, todos estamos aprendiendo. Ese amor sacrificado, porque a veces pues no tienes ganas, a veces estás cansado, a veces tienes tus propios problemas, a veces tienes tus propias tristezas, debilidades, ¿verdad? Tus propias circunstancias adversas, y entonces pues no te sientes tan bien, pero es un amor sacrificial. O a veces la persona a la que tienes que amar, a lo mejor no eres fan de esa persona, pero ámalo, mi amado, ámalo, mi amada, ama a tus hermanos. Ese es el mandato, esa es la instrucción de Dios. El perdón es producto del amor, no es de otra cosa. Si no hay amor, no puede haber perdón, porque el amor es sufrido, no se envanece, no busca lo suyo, no guarda rencor. Romanos 5:5. ¿Y la esperanza? ¿Qué esperanza, mis amados? ¿Qué esperanza tenemos de la vida eterna? De que Cristo viene por nosotros. Y la esperanza no avergüenza, por supuesto que no avergüenza. Yo me siento sumamente agradecido porque Cristo se haya fijado en mí, siendo como fui, habiendo hecho las cosas que hice y como vivía, y a pesar de mí, Cristo se fijó en mi vida y me salvó, me perdonó y me viene transformando. ¿Cómo no voy a estar agradecido? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Quiero hacer una pregunta. ¿Tú crees que Dios está mintiendo con esto? Esto es palabra de Dios. ¿Tú crees que el amor de Dios no ha sido derramado en tus corazones? ¿Tú crees que el amor de Dios está en tu corazón o no está en tu corazón? Está en tu corazón, ¿verdad? Entonces aplícalo. Ya está, aquí está escrito, lo estamos leyendo. Es una afirmación. Dice, porque el amor de Dios ha sido derramado, o sea, en tiempo pasado ya fue derramado. ¿Dónde? En nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y entonces con ese amor, ¿qué tengo que hacer? Vamos y vete un poquito más hacia el último de la Biblia, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. ¿Qué dice la Escritura? Nosotros sabemos, o sea, ¿cómo puedes saber algo? ¿Cómo puedes tener certeza de algo? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Chihuahua, esto sí está serio. ¿Cómo sabes si realmente pasaste de muerte a vida? ¿Cómo lo puedes saber? Esto es algo natural para un creyente verdadero. En que amamos a los hermanos. Órale, ahí está, no sé si más claro que el agua cristalina. Aquí está. ¿Cómo puedes saber si has pasado de muerte a vida? El amor de Dios ha sido derramado en tu corazón. ¿Cómo puedes saber si has pasado de muerte a vida? Si amamos a nuestros hermanos. En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, está fuerte esto, permanece en muerte. No estás viviendo la parte fundamental del Evangelio. Ama a tu esposa, ama a tu esposo. Escúchame bien, ama a tus hijos, ama a tus padres, ama a tus hermanos. No condiciones tu conducta por medio de las acciones de otros. No es que no me ama, es que me trata bien mal, es que tú, mi amado y mi amada, haz tu parte. Ama a tu esposa, ama a tu esposo, ama a tus hijos, ama a tus padres y amémonos nosotros como iglesia. Ámala, practica esto. Si no lo practicas,
es como todo, nunca te va a salir. Y vas a ser siempre una persona acartonada, con los brazos cortos, no dispuesta a saludar. Ahorita yo sé que no se puede saludar, que no se puede abrazar, pero cuando llegue el momento de que podamos hacerlo, quiero comerme en abrazos y en besos a todos ustedes, se los prometo. Lo anhelo de verdad. Y con todo el respeto para mis hermanitas que son casadas, pero saben que mi corazón les va a abrazar con toda limpieza. Porque el amor de, pues para mi esposa, el amor eros, el amor, todo el amor para mi esposa. Pero puedo abrazar a mis hermanas y mis hermanas saben que las abrazo con toda pureza. Pero quiero hacerlo con lo mismo con mis hermanos. Es algo que anhelo, es algo que debemos anhelar, es algo que nos hace falta. El versículo 6 está increíble, y el 7: para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo. Fíjate bien, para que la participación, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que Dios quiere que tú participes, que no nada más estés sentado. Para que la participación de tu fe, o sea, crees en Dios, crees en su palabra, bueno, particípala, para que sea eficaz en el conocimiento, o sea, lo que sabes hacer, lo correcto. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado. En el conocimiento de todo el bien que está en ustedes, o sea, ese bien, nuevamente lo afirma el Señor, ya está en ustedes. Esto es palabra de Dios, es algo que Él ya te dio. ¿Por qué está en ustedes? Dice, por Cristo Jesús. Ya lo tienes, nada más tienes que participarlo, tienes que aplicarlo, tienes que vivirlo, tienes que disfrutarlo. Tienes que dejar que esa palabra hermosa de Dios se haga, tome vida por el Espíritu Santo y la apliques, empezando por tu familia, empezando por tu esposo, empezando por tu esposa, empezando por tus hijos. Ama. Si tú amas, fácil que perdones todo lo que pasa alrededor de tu vida. Ama, mis amados, es la clave, es el botón, es la llave. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Este es el resultado, produce gozo en otros y consuela a otros por ese amor. Porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Esa es una verdadera participación. Recuerda, quiero hacer un paréntesis, ¿a quién? Dice la Escritura que no le debas nada a nadie, sino el amarnos los unos a los otros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso dice la Biblia? Eso dice mi Biblia. ¿Eso dice la tuya? Ok. Recuerda a quién has tratado mal. Restituye. Ya está siendo restaurado. Ahora restituye ese mal. Empieza a amar a esa persona. Empieza a mostrar ese amor de Dios, porque ese amor de Dios dice que ya está en ti por el Espíritu Santo. Empieza a mostrar, empieza a ejercerlo, empieza a practicarlo, empieza a hacerlo. No, es que mi carácter no es así, no, pues el Señor para eso está, para modificarte. Esto no es cuestión de carácter. Esto es tu relación con Dios que se ve, que se observa. Todo el bien, esta participación es todo el bien que Cristo y su palabra ha sembrado en tu mente y en tu corazón, por su fe por su transformadora forma de vivir en Cristo Jesús. Si Cristo ha transformado tu vida, mi amado, avísala a tu vida para que se note. Quite esa cara de palo, quite esas arrugas de enojón, esa mirada hiriente, esa mirada penetrante. Quítala, por favor, quítala. Esos desplantes, esos así de que te hablan y que ni caso haces, que ni pelas ni nada, y con todo despotismo. Quítate todo eso, esa soberbia, esa arrogancia. Eso no glorifica a Dios. Lo vimos en el principio. No glorifica a Dios. ¿Quieres darle gloria a Dios? Sé un participante. Aquí, más claro, ni el agua. Dios te está llamando a que participes. Lo vuelvo a leer, para que participes de que tu fe sea eficaz
que sea eficaz. ¿Qué quiere decir eficaz? Poderosa en acciones, que den un mensaje contundente a todos los que te conocen. Tus acciones van a hablar más que tus palabras. Se va a notar. ¿A poco no está hermoso el mensaje? Para las familias. Ahorita que estamos en un confinamiento. Oye, pues estoy en un... Pues ama, disfruta, no necesitas nada más. Estábamos hace rato cantando, ¿cómo se llama? La última alabanza. Te necesito. ¿Cómo? No. Te necesito más. No necesito más. No necesitamos más. Estamos confinados, ok, aprovecha. ¿Tú crees que Dios no tiene planes? Los planes que tiene acerca de vosotros son de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. Eso dice la Biblia. Entonces aprovecha, estás en el confinamiento, ama a los que están contigo en ese confinamiento. Ámalos sin escalas, sin condiciones. Ama, nada más ama, participa. Porque este es un fruto, es una fe puesta en obra. Este conocimiento que Dios te ha dado a través de las semanas, a través de los días, a través de los meses, a través de los años, depende cuánto tiempo tengas de estar exponiéndote a la palabra de Dios. Este conocimiento, mis amados, es profundo. Es un conocimiento profundo de la voluntad de Dios. Ya la conoces, la voluntad de Dios, entonces hazla. Es un conocimiento pleno. ¿Por qué es pleno? Porque estás satisfecho. Si tienes contentamiento con ese conocimiento, estás pleno, estás satisfecho. Es rico, porque la verdad de Dios, y Cristo es la verdad, y su palabra es verdad, no hay más riqueza en este mundo que la verdad del Evangelio. O dime otra. No hay más riqueza. Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Cuál es la oración? Que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Bueno, ahorita estás conociendo el botón es el amor, mis amados. Sí, el amor, como todo lo soporta. O sea, cuando una persona verdaderamente ama, ni chance va a haber para que haya rencor o haya resentimiento. No va a haber oportunidad. Entonces hazlo con tus amigos, hazlo con las personas, hazlo con tus vecinos. ¿Cuál es la aplicación práctica? ¿Cuál es la conclusión de esto que acabamos de ver? Cuanto más, anótalo por favor, cuanto más entendemos las riquezas de nuestra salvación en Cristo, escucha, te lo repito, cuanto más entendemos las riquezas de nuestra salvación en Cristo, más entusiasmo e interés tenemos en la obra de Dios, en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, es decir, de ser participantes. ¿Esto te suena lógico o no? O sea, ¿tiene sentido? Pues claro, tú entiendes esa riqueza de la salvación, entonces tú quieres glorificar a Dios en tu vida y quieres que a través de tu vida también sea glorificado el Señor. Quieres sembrar en otros de lo mucho que has recibido, o te vas a quedar con eso. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, le decía Pablo a Filemón, versículo 8, más bien te ruego por amor. Aquí volvemos a ese logotipo del Evangelio que es el amor. Más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. O sea, aquí el apóstol Pablo, en su carácter de apóstol, él tenía el poder de decirle a Filemón, ¿sabes qué? Perdónalo. Podía darle la instrucción, pero no quería hacerlo así. Él dice que lo hacía, que él quería hacerlo más bien por un ruego, por algo, te lo quiero rogar, quiero que sea voluntario, no te quiero dar una instrucción, quiero que nazca de tu corazón. Versículo 10,
te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. A él le compartí del evangelio cuando estaba prisionero. Le hablé de Cristo, le hablé de todo esto. O sea, versículo 11, el cual en otro tiempo fue inútil. Mis amados, lo que yo les decía al principio, cuántos años atrás fuimos inútiles, y lo digo con mucho respeto. ¿Cuántos años atrás, o meses atrás, o semanas atrás, o días atrás, fuimos inútiles en muchas cosas que debíamos de haber hecho y no hicimos? Porque las debíamos de haber hecho porque el Señor nos las pedía, pero no las hicimos. Y muchas cosas que hicimos y no deberíamos de haber hecho. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. O sea, es humano. Pero el Señor nos está confrontando y confortando también a través de la Escritura, para que lo hagas a partir de hoy. ¿Ustedes creen que Filemón, Apía y Acrifo y Acripo y Pablo no sabían algo de la Biblia? Tú ya sabes algo de la Biblia también. Ellos ya tenían conocimiento de la Escritura, pero aquí los estaba confortando. Versículo 11, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, es decir, es provechoso, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo, suplica que lo perdone. Onésimo, mis amados, les platico rápidamente el contexto que les dije. Onésimo en aquel tiempo era esclavo de Filemón. En aquel tiempo era permitida la esclavitud. Tú comprabas una persona y esa persona, al ser comprada por ti, era tu esclavo. Iba a hacer toda tu vida lo que tú le dijeras, y si no, tenías derecho a matarle. Así era la esclavitud. Él tenía que pagar con su vida si no te obedecía. Bueno, Onésimo pues no lo obedeció. En algún momento le robó a Filemón y aparte lo dejó, siendo que era de su propiedad, era propiedad de Filemón. No quiere decir que la Biblia esté abrazando la esclavitud, pero respetaba en ese momento las circunstancias como eran, como estaban. Gracias a Dios, a través del Evangelio, a través de muchas cosas, solamente en algunos lugares sigue funcionando la esclavitud. Pero aquí él le dice: perdónale, recibe a Onésimo como a mí mismo. Él es un nacido de nuevo. Hey, ¿a quién no has perdonado? ¿Con quién tienes cierto resentimiento? ¿Es un nacido de nuevo? Sí, es un nacido de nuevo. A lo mejor no es perfecto, como tú tampoco lo eres. Yo no soy perfecto y estoy predicando el Evangelio, pero no soy perfecto. Dios está perfeccionando la obra en mí. Por eso era esto que les dije al principio, era importante que lo entendiéramos. Pero ha nacido de nuevo, ha creído en el Evangelio de nuestra salvación, se ha convertido en un creyente del Señor Jesucristo y ha venido al arrepentimiento. Esto es fundamental. Me consta, lo oí, lo vi. Recíbele. Yo estoy en prisión, pero yo reconozco que él es un fugitivo y que además tú eres su dueño. Y aquí lo vamos a ver en el versículo 13. Yo quisiera retenerle para que en lugar tuyo me sirva en mis prisiones por el Evangelio. O sea, estoy tan satisfecho con el servicio de este varón Onésimo, estoy tan contento, veo tantas virtudes en él que quisiera retenerlo. En lugar de que tú me sirvas aquí, prefiero que él me sirva. Se lo está diciendo claritito. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirva en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento. ¿Por qué? Porque sé que tú eres su dueño, porque es esclavo tuyo, y sé que te robó. Para que tu favor, o sea, el que te estoy pidiendo, no fuese por necesidad, no, que no pase que diga, bueno, pues sí, está sirviendo allá Pablo, pero a mí me tronó. Si ustedes vieran, a mí me quedó a deber dinero. A mí se escapó y era mi dueño, y qué chulo Pablo, ahora sí gozando y ahora sí convertido y todo eso. Pues que me lo devuelva. Él lo hace y lo devuelve y le dice que lo reciba como a él mismo.
Ya vamos a terminar esto ya nos vamos más rápido. Versículo 15. Esto me encanta. Esto me encanta de verdad. Versículo 15. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Aquí, mis amados, fíjate muy bien lo que está diciendo. Él está pensando que algo que empezó mal, algo que no era correcto, que él le robara y que se escapara, pero finalmente llegó allá a Roma a esconderse entre la multitud, porque Roma era un lugar donde había mucha gente, y donde mejor para esconderse donde hay mucha gente. Vete al centro y vete a Tepito y a ver quién te encuentra, ¿verdad? Hay muchísima gente. O sea, escogió el lugar específico y exacto para que no lo encontraran, pero llegó con Pablo, y Pablo le predicó el evangelio, y este se convierte y se arrepiente. Y entonces él dice: no, esto se me hace que Dios tuvo que ver. Y claro que Dios tuvo que ver. ¿Qué dice Romanos 8:28? ¿Quién ama a Dios? Aquí, ¿quién ama a Dios? ¿Quién ama a Dios? ¿De verdad quién ama a Dios? Estoy preguntando, ¿de verdad quién ama a Dios? Levante su mano, por favor. Si amas a Dios, ok. Dice la Biblia que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué circunstancia adversa estás viviendo en este momento? ¿Cuál es la circunstancia que no te produce contentamiento, que te produce inquietud, que te quita tu paz? ¿Qué circunstancia? ¿Tú crees que se le fue a Dios de las manos esa circunstancia? Ninguna circunstancia se le va a Dios de sus manos. Probablemente Filemón dijo: hijo, este cuate, y yo le di, lo traté, a lo mejor lo trataba bien, y yo hice con esto, hice con él, y todo lo que gasté en él. A lo mejor era una persona muy diligente, muy movida, y luego hizo lo mismo, pero en el evangelio. Entonces, en esa soberanía, mis amados, Él puede utilizar cualquier circunstancia adversa, cualquier situación que estés viviendo, para tu bien. Es que esto es imposible que sea para mi bien. Yo les puedo decir, sin temor a equivocarme, que la muerte de uno de mis hijos fue la circunstancia hasta ahorita más poderosa que Dios ha utilizado para que yo y mi esposa nos hubiésemos puesto de rodillas. La muerte de un hijo. A veces unos somos más necios que otros y necesitamos cosas más duras. Aquí nada más perdió un esclavo, pero lo está recuperando. Pero le pide el apóstol Pablo que no lo reciba como esclavo, sino como a siervo, como a hermano. Rápidamente una historia, Génesis 50:20. No la puedo dejar pasar. A lo mejor me paso unos minutos, pero ténganme paciencia, ya vamos a terminar. ¿Se acuerdan de la historia de José, el soñador? Sus hermanos, por envidia, por contienda, por muchas razones, lo vendieron como esclavo. Y lo vendieron a los egipcios. Y estuvo en la cárcel, y sabemos toda la historia de José, que fue terrible. Pero finalmente, a través de la soberanía de Dios, eso que era lo peor que le podía haber pasado a José, se convirtió en lo mejor. Y llegó a ser el segundo de Faraón, con mucho poder político y económico, y poder de decisión en ese gobierno, el gobierno más poderoso en esa época, el gobierno de Egipto. Y entonces aquí viene esta parte de la escritura, y él está hablando con sus hermanos: ustedes pensaron mal contra ti. ¿Hay personas que han pensado mal contra ti? Ok. ¿Pero qué dice? Mas Dios lo encaminó a bien. ¿Tú crees que Dios puede hacer eso en tu vida? Yo sí creo que Dios lo puede hacer en mi vida. Dios lo encaminó a bien para hacer de lo que vemos hoy. O sea, eres testigo, te consta, para mantener en vida a mucho pueblo. Gracias a que él se fue como esclavo, fíjense los planes de Dios, increíbles. Él, en su posición de siendo segundo de Faraón, se pudo rescatar todo el linaje de Israel, y de ahí
venimos nosotros. Y la Biblia se siguió escribiendo. Y luego vino el Éxodo. Esto fue en Génesis. Luego de ahí vino Moisés, y vino Abraham, y vino Jacob, y etcétera. Todos los héroes de la Biblia. Y aquí, en estas sillas, hay héroes de la Biblia. Yo veo héroes de la Biblia aquí. Ya terminamos rápido. No ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. O sea, ya esto está muy claro. Ya no lo recibas como esclavo, sino como hermano. Y si para mí es alguien bien importante, cuánto más para ti en la carne como en el Señor. O sea, te lo voy a devolver doblemente, ya aceitadito. Te lo voy a devolver aceitadito. Sí, mira, ya de lujo. Te va a servir como te servía, pero aparte Él ama a Cristo y te va a servir en la obra también. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. O sea, si tú y yo somos consiervos en el Señor, recíbele. Compórtate igual que yo, como un consiervo en el Señor. O sea, Él tenía muchas cosas que decir y lo vamos a ver aquí. Y si, versículo 18, y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta, lo mismo que Cristo hizo por ti. Tú debías, la paga del pecado, de tu pecado y del mío, eran muerte. ¿Quién la pagó? Cristo. ¿Quién la pagó allá detrás de las redes sociales? No oigo, Cristo. Aquí, a ver, digan, ¿quién la pagó? Cristo. Cristo pagó nuestra deuda, Él hizo lo mismo. ¿Sabes qué? Pero no es de palabras para afuera, no es de dientes para afuera, como muchos pueden hacerlo. Él anhelaba esta reconciliación entre sus dos hijos, Onésimo y Filemón, porque él era su pastor, digámoslo así. Él no anhelaba otra cosa más que entre ellos no hubiera problema. Y él mismo se involucra responsabilizándose de este pago, lo mismo que Cristo hizo. Y vean el versículo 19, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que tú mismo te me debes también. O sea, Filemón, acuérdate que cuando tú estabas transitando y tenías menos tiempo en el Evangelio, tú hiciste muchas cosas. Tú también, y yo te soporté muchas cosas, y yo te toleré muchas cosas, y por eso pasé por alto muchas cosas. Haz lo mismo con él. Tú a mí también me debes. O sea, yo lo hice contigo. Le está dando un testimonio de vida. Versículo 20. Sí, hermano, tenga yo provecho de ti en el Señor. O sea, conforta mi corazón en el Señor. Estoy en la cárcel, aliviáname. O sea, dame chance. Yo no puedo ir contigo, no puedo estar con ustedes, pero dame ese gusto. Estoy en la cárcel, estoy preso. Dame oportunidad de disfrutar de ese consuelo, de saber que estos dos hijos míos están reconciliados. Lo que quiere todo pastor verdadero, que no haya pleitos entre sus ovejas. Por supuesto. Y este versículo es cañón y casi con este me dan ganas de terminar. Te escribo confiando en tu obediencia. A ver, esto el Señor lo dejó escrito confiando en tu obediencia. La Biblia. Te he escrito confiando en tu obediencia. ¿Puede confiar el Señor en tu obediencia? ¿Puedes procurar vivir la Biblia a partir de hoy? ¿Puedes hacer un pacto con Él? Sabiendo que harás aún más de lo que te digo. ¿Sabía que Filemón, de acuerdo al mandato de Dios de perdonar, como dice Mateo 6, dice 6, 14 y 15, porque si perdonas a los hombres sus ofensas, Él les perdonará también a ustedes su Padre Celestial. Mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará sus ofensas. Ahí nada más te lo dejo. Te he escrito, toda esta palabra está escrito. ¿Y el Señor en qué confía? ¿En qué confía? ¿En la obediencia de quién? ¿Qué decía? ¿Quién decía que era el primer pecador, de los cuales yo soy el primero? Pablo.
tú también estás dispuesto a pedirle al Señor que te ayude a obedecer lo que dice la Escritura. Esto está escrito confiando en tu obediencia. ¿Y sabes qué? Confía que no solamente vas a obedecer, sino que vas a hacer más, es decir, vas a ser participativo. ¿Con qué? Con todo ese conocimiento de Dios. Prepárame también alojamiento, porque escribo que por sus oraciones le seré concedido. Él estaba seguro que esas oraciones lo iban a dejar libre de la cárcel de Roma, y iba a poder visitar Colosas. Te saludan Epafras, él estaba prisionero también y era el pastor de Colosas, mi compañero de prisiones. Por eso le decía, él era compañero de prisiones por Cristo Jesús. Marcos, no sé si se acuerdan que cuando vimos Marcos, se acuerdan que Pablo tuvo un altercado con Marcos, el evangelista, el que escribió el evangelio de Marcos, porque no era el tiempo, y Bernabé, que era tío de Marcos, quería llevárselo en una misión y no lo veía listo Pablo, no era el tiempo. Y tuvieron un altercado de tal manera que Bernabé y Marcos se fueron a Creta, y él se fue con Silas a ese viaje misionero. Y lo pone a Marcos porque eso fue conocido por todos. Aquí, como para que te acuerdes, mira lo que me hizo Marcos, mira lo que estaba, la actitud de Marcos, inclusive de Bernabé, pero te saludan, hoy sí está trabajando conmigo, hoy está perfectamente bien funcionando de acuerdo al evangelio. Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Pero es increíble cómo resalta Marcos. Y bueno, ¿qué podemos decir de esto? No pidas a tu hermano algo que tú no estés dispuesto a vivir. No le cantes a Dios que nada más que tienes todo porque lo tienes a Cristo y no necesitas más. No se la cantes, porque si vas a estar con tus actitudes carnales en tu vida, ¿para qué le cantas algo que no estás dispuesto a vivir? ¿Para qué predicas algo que no estás dispuesto a vivir? ¿Para qué? ¿O por qué? ¿O cómo por qué? Te engañas a ti mismo. Cantemos con el entendimiento. Esa de te necesito, a ver si la cantan ahorita al final. No me sé la letra, pero dice exactamente, y yo espero que si la cantas es porque realmente Cristo y con Cristo estás satisfecho o satisfecha en todo. Y esta es la despedida. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con tu espíritu. Si la gracia de nuestro Señor Jesucristo es con tu espíritu, ahorita que pasen los chicos hermosos a cantar aquí esta canción, esta alabanza, tú se la vas a poder cantar, pero con el corazón, con el entendimiento, porque estás cierto de que tienes todo lo que tú necesitas en Cristo Jesús y en su palabra. Y las circunstancias adversas que estés viviendo, Dios tiene el control, como lo tuvo aquí. Aquí pasó tiempo, no fue inmediato, pasaron años. Pero Dios, todo ese mal, como con José, que pasaron años también, lo usó para bien. Cualquier situación o circunstancia, Dios tiene la capacidad. Si tú amas a Dios y levantaste tu mano, porque amas a Dios, la va a usar para bien, la que sea. Les puse un testimonio, la más difícil de mi hijo, la más difícil que he vivido en toda mi vida. Ver a un hijo agonizar y ver cómo se iba yendo y cómo se lo tuvimos que entregar al Señor, sabiendo que si se lo entregábamos al Señor, el Señor lo iba a tomar, o podía tomar en su soberanía la decisión de tomarlo, y lo tomó. Pero es la situación más adversa que su servidor y mi esposa hemos vivido, y que nos puso de rodillas, y Dios lo usó para bien. Espero que contigo no tenga que tratar, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es mejor que estemos flojitos y cooperando. Dios te bendiga.